Hola mundiamigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran nuestros queridísimos mundiamigos? Una vez más reaccionando y conociendo cosas nuevas sobre México. Por aquí tenemos una sugerencia que suena muy interesante el título porque dice: mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum en conmemoración de los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc. Si hemos escuchado mucho el nombre de Cuauhtémoc, vamos a conocer un poco de su historia también seguramente en este video. Como siempre, están invitados a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios con sus sugerencias, con sus opiniones, porque nos interesa mucho conocerlas. Somos Mari y Manu. Sean bienvenidos a un nuevo video. Buenas tardes a todas, a todos, niños, niñas, jóvenes. Muchas gracias por su asistencia, a todos los invitados, a los participantes en este homenaje al último Tlatoani mexica. México es una nación maravillosa. Nuestra grandeza se remonta a las grandes civilizaciones que habitaron y siguen habitando estas tierras desde hace cientos de años y que dieron a la humanidad valiosos conocimientos sobre el cosmos, los ciclos del tiempo. Nos dieron y nos dejan lenguas vivas que hoy son orgullo de México y construyeron obras arquitectónicas extraordinarias, como la antigua Tenochtitlan. Bernal Díaz del Castillo, que venía con los invasores españoles, describe de la siguiente forma. Así es, invasores. La primera vez que entraron a Tenochtitlan. Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos camino de Iztapalapa. Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba México, nos quedamos admirados y decíamos que aquello parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua y todos de calicanto. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían, si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta forma, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas ni aún soñadas como las que estábamos viendo. Impresionante. Los mexicas nos dejaron testimonios de su sabiduría y grandeza en esculturas diversas, la Coatlicue, el llamado calendario azteca, también conocido como la Piedra del Sol, construcciones como lo que aún podemos observar del Templo Mayor, en su escritura, que después fue contenida en códices y textiles, en las historias de resistencia que pese a los intentos por destruirlas, han pasado de generación en generación y han llegado hasta nuestros días para nutrir nuestro espíritu. Cuauhtémoc fue el último güey tlatoani mexica. Se cree que nació en 1496, el año Tecpatl, cuchillo de pedernal en la cuenta de los antiguos mexicanos. Desde los 3 años hasta los 15 fue educado en el Calmecac. Ahí, además de los principios de obediencia y sobriedad, el niño Cuauhtémoc aprendió de astronomía, de religión, conocía el uso del calendario lunar y del calendario solar. También realizaba prácticas como el ayuno y bañarse en las aguas heladas del estanque sagrado para templar su carácter guerrero. Cuauhtémoc se integró a las batallas contra la invasión española durante el gobierno de Moctezuma. Por su presteza en el combate, alcanzó el grado de jefe de los ejércitos aztecas en náhuatl, Tlacatecutli, y se convirtió en el señor de Tlatelolco.
Con apenas 25 años, Cuauhtémoc ocupó el trono de la gran Tenochtitlan. Es por eso que el poeta Ramón López Velarde lo llama joven abuelo, en ese bello poema, La suave patria. Su juventud, sin embargo, no le impidió gobernar con la valentía y el honor que los tiempos requerían. Cuauhtémoc se convirtió en Huey Tlatoani después del corto periodo de Cuitláhuac en febrero de 1521, en plena invasión de las tropas españolas que además de armas de fuego habían traído consigo la viruela, que desencadenó muchas muertes entre el pueblo mexica. Esto es de lo que siempre decimos, México todo lo conmemora y lo celebra. Sí, algo tan importante pues como eso, o sea. Sí. Eso es algo importante de la historia de México también y como tal merece también ser conmemorado. Pero todo detallito, siempre toda parte de la historia México la conmemora, hace algún acto para eso. Sí. O sea, eso es algo que siempre hemos dicho que nos gusta muchísimo. Entre sus primeras tareas estaban las de cuidar la recuperación de su pueblo por la enfermedad, reconstruir la ciudad después de la destrucción y sobre todo seguir preparando la defensa de Tenochtitlan porque se avecinaba una nueva avanzada de las tropas invasoras. Cuauhtémoc estaba en una situación muy adversa. Su ejército estaba diezmado a causa de la viruela y de las batallas pasadas. Tampoco contaba con el mismo tipo de armas que los invasores. Sin embargo, en lo que se conoce como el sitio de la gran Tenochtitlan, Cuauhtémoc y el pueblo mexica defendieron con honor y fiereza su gran nación. Con ingenio y habilidad, por la noche lograban recuperar los puentes que los españoles tomaban de día. También recurrieron a ataques desde las azoteas de las casas de la ciudad y en el asalto al Templo Mayor lograron tomar más de 50 prisioneros. Viendo lo difícil que era vencer a los mexicas, Cortés decidió cortar la entrada de alimentos. El conquistador esperaba que el hambre los hiciera rendirse. Entonces Cuauhtémoc reunió a su consejo de señores, les consultó los pasos a seguir y los ancianos respondieron que era necesario continuar con la defensa de la ciudad y de su pueblo. Se cuenta entonces que Cuauhtémoc decidió llevar a cabo una última estrategia, una acción que amalgamaba la visión espiritual y guerrera del pueblo mexica. El Huey Tlatoani ordenó que un guerrero se vistiera con la armadura sagrada del tecolote con plumas de quetzal que había sido usada por su padre, Ahuizotl. Lamentablemente, todas las estrategias fallaron. La gran Tenochtitlan cayó el 13 de agosto de 1521 y Cuauhtémoc fue capturado y obligado a llamar a la rendición de su pueblo. Pero aún en esas circunstancias tan desalentadoras, el último Tlatoani mexica nos legó grandes enseñanzas. Según recuperan cronistas como Fernando de Alba, cuando Cuauhtémoc fue llevado ante Hernán Cortés, el Tlatoani le dijo: «Señor Malinche, ya que he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder, toma este puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él». Cortés decidió no hacerlo y lo mantuvo como prisionero por varios años en distintos lugares, uno de los cuales fue el actual Coyoacán. De ahí viene otra de las anécdotas con la que las mexicanas y mexicanos identificamos al gran Cuauhtémoc. Aunque ya había tomado Tenochtitlan, los españoles seguían destruyendo la ciudad en busca de oro. Como no les parecía suficiente cantidad, el tesorero español ordenó torturar a Cuauhtémoc para saber en dónde estaba el resto del oro mexica. Los españoles pusieron aceite hirviendo en las plantas de los pies y en las palmas de las manos del último emperador mexica y del señor de Tacuba que lo acompañaba en su cautiverio.
Este último, presa del dolor, le pidió a Cuauhtémoc que confesara, a lo que el tlatoani respondió: ¿estoy acaso en un baño un deleite? En su torpe codicia, aquellos invasores nunca supieron que el único tesoro del imperio mexica, el oro verdadero, era el espíritu valiente, soberano y resistente de las mujeres y hombres que defendieron con heroísmo hasta el último momento a su nación, a su patria. Así es. Wow. Cuando ¿Cómo llegaron, verdad, a hacer tanto daño, verdad? Sí, o sea, de verdad que fue una... A saquear. O sea, y sobre todo creerse superiores, ¿no? Exacto. Pero mira todo lo fascinante que es este mundo maya, esta cultura prehispánica. O sea, tenían toda una civilización completa, o sea, estudios astronómicos en esa época. En esa época, sí. ¿Qué tecnología tenían? Sí. ¿Cómo podían estudiar todo esto? Y sin embargo lo hacían. Y bueno, y vinieron estos invasores a perturbar esa armonía que ya tenían. Porque uno no sabe cómo se hubiese desarrollado si no hubiese pasado lo que pasó, ¿no? Claro. ¿Qué sería el día de hoy? Sí, y una gran civilización como siempre lo fue. Sí. Porque hubiesen evolucionado también. Claro. Cuauhtémoc no tuvo más remedio que pedir la rendición de su pueblo. Encontró las palabras precisas para brindarles consuelo y esperanza en el futuro. Nuestro sol se ocultó, nuestro sol desapareció su rostro y completa oscuridad nos ha dejado. Pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos alumbrará. Hoy Cuauhtémoc nos brinda el sol que nos alumbra. Cortés mantuvo prisionero a Cuauhtémoc y lo llevó consigo en su expedición hacia Hubieras, que es actualmente Honduras. Era tanto su temor porque el güey tlatoani pudiera inspirar a su pueblo e iniciar una revuelta que ordenó su ejecución. Cuauhtémoc, cuyo nombre en español significa águila que desciende, fue colgado de una ceiba, el árbol sagrado para los mayas, un 28 de febrero de 1525 en Eloy, Tenosique, Tabasco. La llamada conquista española representó el inicio de la colonia, la imposición de una visión, pero también la resistencia de los pueblos. Con la colonia se estableció una jerarquía social con base en el origen étnico de las personas y surgió el abominable racismo que todavía permanece en algunos y que nosotros queremos erradicar por completo. Y no solo en México. La única forma de hacerlo es recuperar la memoria histórica y reivindicar los pueblos originarios como la mejor herencia cultural de México. Y además, perdonar por las atrocidades cometidas contra los mexicas y otros pueblos y por el cruel asesinato de Cuauhtémoc. Todavía es tiempo. Engrandece a quien lo ofrece y a quien lo otorga. El humanismo mexicano tiene su origen en los pueblos originarios. Las raíces del pensamiento de la Cuarta Transformación vienen de historias de heroísmo y amor a la patria, como esta que nos inspira a continuar por el camino de la rectitud, la honestidad, el patriotismo y la defensa de la soberanía. Las mexicanas y los mexicanos nos reconocemos en Cuauhtémoc, porque incluso en las situaciones más adversas, en los momentos más difíciles, no nos rendimos y encontramos la fuerza para seguir manteniendo nuestros principios de libertad, de justicia, de soberanía y de independencia. Parafraseando al poeta zacatecano, hoy decimos: joven abuelo, escúchanos loarte,
escúchanos rendirte de honores de Estado que tu altura moral y patriótica merece. Hoy, a 500 años de tu ejecución, renovamos nuestra admiración y respeto por tu vida dedicada a la defensa digna de tu pueblo. Para las mexicanas y los mexicanos, Cuauhtémoc representa a nuestras ancestras y ancestros que nos legaron con amor y valentía la defensa y resistencia cultural de nuestra nación frente a quien pretenda violar su soberanía. Representa la dignidad de un pueblo libre y resistente. El día de hoy, pese a los múltiples intentos de aniquilamiento que hubo en toda la historia de México, su cultura y sus tradiciones engrandecen al México de hoy y del mañana. Por eso, que lo sepa el mundo entero. Repetimos este poema anónimo mexica. En tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan. ¡Que viva Cuauhtémoc! ¡Viva! Wow. ¡Viva los pueblos originarios! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Wow! No conocíamos, o sea, sí sabíamos que era el último Tlatoani porque ya habíamos reaccionado a un video anterior, creo que fue en el anterior canal. Pero, o sea, todo lo que era la historia claro, completa, los detalles, así, ¿no? qué bien contado por la Sí, presidenta, de verdad. sí. Es impresionante, ¿no? Uno no deja de pensar qué hubiera sido en realidad, ¿no? Porque uno se pone a ver, o sea, todo este continente americano, digamos, ok, ya lo tenemos desde hace tiempo, lo que somos, nuestra cultura, así como somos, pero realmente es una cultura no propia de acá, del lugar, ¿no? Sino que fue traída, pues Fue traída. Obligada, por así decirlo. Porque, o sea, hacia Sudamérica estaban los incas, ¿no? Que también de alguna manera eran También. parecidos, pues Sí. era una civilización también. Y bueno, que ni qué decir de las civilizaciones mexicanas, ¿no? Los olmecas, Centroamérica los aztecas, y mexicanas. los mayas. Y, o sea, ¿cómo hubiese terminado o cómo hubiese evolucionado, ¿no? A su manera. O sea, ¿cómo sería? Sí. ¿Cómo sería ya sin la introducción del idioma español? ¿Qué idioma? Queda como esa duda, ¿qué hubiese Sí. sido de estas civilizaciones? Suponemos que hubieran evolucionado también como evolucionó lo nuevo que trajeron, porque A su manera, ¿no? a ¿Quién su sabe manera, qué más? claro, con su propia Pero cultura, con sus sería propias interesante costumbres. haberlo visto, ¿no? Exacto. Darse un paseo. Vamos a preguntarle a la inteligencia ¿Habrá artificial. también, o habrá algún ver. historiador que haga algún análisis? Eso es algo que, Claro, que uno iba a haber piensa. guerra entre las mismas etnias. Claro. Porque eso sí va a haber, pues. O sea, Pero tal ¿cómo cual hubiese como sido nuestro idioma? ¿Cuál idioma hubiese sido muy hubiese rico y prevalecido? variado. Exacto, de Muy no haber rico y sido el variado. español. Esas son Claro, preguntas que Porque surgen. muy posiblemente iba a Sí. predominar el náhuatl, pues, por la Probablemente, mayoría, pues, por probablemente. mayoría. Y oye, ¿y cómo llegaron, verdad, a hacer tanto daño? Por eso es que sí se merece una disculpa. Claro, porque España es que, debe dar una disculpa, o sea, porque fue mucho el daño que hicieron. Y bueno, y se ha seguido haciendo daño a través de la historia, porque bueno, hoy en día más que todo el mundo está convulsionado con tantas cosas que pasan. No, porque les pero- no, pero es que se hubiesen seguido matando, que hubiesen a cosas atroces, pero ese era ese mundo, ese era su mundo. Eso hubiese evolucionado Así también. era su Estamos mundo. seguros que eso hubiese evolucionado seguramente. Y bueno, y es que no se quiere decir, en Europa había también sacrificios, no al nivel Claro, que... había cosas de todo había tipo. cosas de todo y tipo. dígame, la iglesia como Sí. tal, o sea, la iglesia justificando cosas de la iglesia, Claro. se cometieron actos aberrantes. ¿Cómo cosas no? Y terribles. esos reyes, emperadores, eso hacían Ujú. cosas también atroces. ¿Y quién les decía? O Bueno, sea, ¿quién dígame, los fue a colonizar porque ellos hacían cosas así, que también hicieron sus cosas? Porque la historia lo dice. Tantos emperadores que cometieron cosas, bueno, horribles. bueno, por ejemplo, este zar de Rusia, ¿cómo que se llama? Vladimir, no, Iván el Terrible. Que mandó a construir esa catedral, la catedral de San Basilio en Rusia, y según pues la leyenda dice que mandó a quitarle la vista al arquitecto que la construyó porque él no quería que
hubiera otro igual, entonces no, usted no va a poder construir más nunca nada y vamos a dejarlo sin vida. Dice la leyenda. Dice la leyenda. Sí. También creo que al hijo cometía locuras. Sí, y varios emperadores cometían muchas locuras por el temor a ser derrocados, porque desconfiaban de todo el mundo. Black el Empalador, que es donde se inspira la leyenda de Drácula y todo eso. Bueno, Mundiamigos, nos gustó muchísimo este video. Recordamos algunas cosas y conocimos otras muy importantes de la historia de México. Una historia muy interesante que, como siempre decimos, eso es muy bonito, recordar cada momento de la historia, conmemorarlo, mantenerlo vivo en los ciudadanos, esa historia bonito, de verdad. Sí. Estamos encantados con este video. Como siempre, Mundiamigos, están invitados a suscribirse al canal y a dejar un buen pulgar arriba con un me gusta. Sigan dejando sus comentarios con buenas sugerencias y ya lo saben, compartan este y cada video que les guste de Mundo M&M. Cuídense mucho, Mundiamigos, y nos vemos en un próximo video. Bye, se les quiere.